Arrancamos con este análisis. Hoy exploraremos una de las infraestructuras más vitales y, seamos honestos, más ignoradas de nuestra sociedad. Todo eso que pasa debajo de las calles. Vamos a desglosar el estándar definitivo de ingeniería para el manejo del agua en Bolivia, la famosa norma boliviana NB 688. Es literalmente un viaje fascinante hacia el sistema circulatorio de las ciudades. Hay que considerar que antes de colocar la primera tubería subterránea o de verter un solo centímetro de hormigón, tiene que existir un plan maestro sumamente riguroso. Sin eso, sería un caos total. Este plan es el que garantiza que el sistema sanitario funcione de manera segura y proteja la salud pública. Y claro, detrás de estas reglas tan estrictas están entidades rectoras clave, como el Ministerio del Agua y el Viceministerio de Servicios Básicos. Para entender a fondo este tremendo documento, vamos a dividir el análisis en 5 pilares. 1. Los cimientos de la ciudad. 2. El propósito de la norma. 3. El lenguaje del subsuelo. 4. Los 3 sistemas principales. Y 5. Parámetros para el futuro. Empecemos por la sección 1. Los cimientos de la ciudad. Esta norma, la NB 688, y más específicamente su tercera revisión de abril de 2007, no es algo que apareció de la noche a la mañana. Para nada. Es el resultado de un esfuerzo monumental impulsado por el Ministerio del Agua junto con IBNOCORCA, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Todo esto para asegurar que cada detalle técnico cumpla con los estándares internacionales más exigentes. De hecho, este manual es prácticamente una enciclopedia integral para ingenieros y planificadores urbanos. Lo abarca absolutamente todo. Arranca con un marco conceptual en el primer capítulo, pasa por cómo diseñar estaciones de bombeo y llega hasta los requerimientos estructurales exactos para que las tuberías aguanten todo el peso de la ciudad sin colapsar. No deja ni un solo detalle al azar. Pasamos a la sección 2, el propósito de la norma. Pero ojo, el objetivo central de toda esta ingeniería va muchísimo más allá del cemento y las válvulas. Los textos legales nos revelan un propósito social clarísimo: estandarizar el diseño y optimizar los costos de inversión para, y esto es fundamental, priorizar el acceso a servicios básicos en los sectores de menores ingresos. O sea, aquí la ingeniería pura y dura se convierte en una herramienta directa para lograr equidad social. Y bueno, para que esto no se quede solo en buenas intenciones, entra en escena la Resolución Ministerial 049 de 2007. Este es el marco legal que le da dientes a la norma. Establece de forma categórica que aplicar la NB 688 es estrictamente obligatorio en todo el territorio nacional. 0 excepciones, ya sea para instituciones públicas, privadas o contratistas independientes. Todo el mundo la tiene que cumplir. Ahora, la sección 3. El lenguaje del subsuelo. Para evitar desastres allá abajo, los ingenieros necesitan hablar un idioma súper exacto. Según el primer capítulo, un afluente se define estrictamente como esa agua residual que recién está entrando a un proceso de tratamiento. Es básicamente la materia prima en su estado más puro, el punto de partida de toda la purificación. Por el otro lado, en la otra esquina, tenemos el efluente. Esta es la palabra exacta para describir el líquido que ya sale de ese proceso de tratamiento y que al final del día se va a devolver al medio ambiente. Entender la diferencia entre afluente y efluente es, sin exagerar, la base absoluta de todo el control ecológico y sanitario. Luego nos topamos con el famoso caudal de diseño. Y atención acá porque esto no es un simple promedio matemático. Es un cálculo súper crítico del volumen absoluto máximo de agua que el sistema va a tener que aguantar en las horas pico, sumando además cualquier infiltración de agua que venga del subsuelo. Si los ingenieros fallan en este cálculo, bueno, las calles terminan inundadas. Así de simple. Y el viaje del agua termina en el emisario. Este conducto transporta toda el agua recolectada hasta su destino final para ser tratada, pero tiene una regla de oro inquebrantable. No puede recibir ni una sola aportación o conexión extra en el camino. Es como una vía rápida, totalmente hermética y directa hacia la planta. Lo que nos lleva a la sección 4, los 3 sistemas principales. Un detalle fascinante es que la norma más importante de este manual es separar las cosas de manera muy estricta. Por un lado tenemos el sistema de alcantarillado sanitario, diseñado única y exclusivamente para manejar los desechos humanos e industriales. Y por el otro, el alcantarillado pluvial, cuya única misión en la vida es evacuar el agua de lluvia. Mezclar estos dos sistemas por accidente es la receta perfecta para desatar una crisis de salud pública gigantesca. Claro, existe una tercera categoría que es el sistema combinado, el cual mete a ambos tipos de agua en una misma tubería.
Pero las normativas modernas están presionando muchísimo para separar estos flujos de una vez por todas. ¿El motivo? Muy sencillo. Evitar que durante una tormenta muy fuerte las plantas de tratamiento colapsen y terminen expulsando aguas negras crudas por todos lados. Todo esto nos ilustra de forma genial cómo se organiza el flujo de un sistema sanitario. Todo sigue una jerarquía súper estricta que funciona por pura gravedad. El agua sale desde la conexión individual de una casa, baja a los colectores secundarios en la calle. De ahí se juntan los colectores principales, que son mucho más grandes, y termina desembocando en los interceptores y emisarios. Es exactamente como un árbol invertido. Finalmente, la sección 5. Parámetros para el futuro. Es increíble pensar que el diseño de los alcantarillados depende tanto de la demografía como del propio hormigón. Un ingeniero no puede darse el lujo de planificar solo para el presente, tiene que calcular el mañana. Para eso usan variables críticas como el índice de crecimiento poblacional anual y cuánta agua se va a necesitar a futuro. Así se aseguran de que las tuberías puedan soportar a la metrópolis del mañana y no se queden cortas con los barrios de hoy. Ahora, de nada sirve tener tuberías inmensas, si el agua no fluye como debería. La dinámica física del líquido en movimiento es algo que se tiene que calcular casi al milímetro. Se usan parámetros sumamente complejos como el coeficiente de rugosidad de Manning, que básicamente mide cuánta fricción interna hay en la tubería, o la velocidad crítica del caudal. Pura física aplicada bajo tierra. Y de todas estas fórmulas, la fuerza atractiva es probablemente la más genial y vital de todas. Esta variable calcula la tensión tangencial y la velocidad exacta que necesita el agua para poder arrastrar físicamente todos los desechos sólidos por su propia cuenta. Sin este cálculo tan preciso, las tuberías no tendrían la fuerza para limpiarse solas, lo que terminaría en bloqueos catastróficos a varios metros bajo la superficie. Un verdadero dolor de cabeza. En definitiva, este documento cobra vida gracias a esta mezcla magistral de autoridad legal, un vocabulario incuestionable y matemáticas predictivas. La firma oficial del ministerio es lo que le da un peso real a todo un sistema diseñado para proteger la salud pública y moldear de manera silenciosa, pero increíblemente científica, esa inmensa red que late justo debajo de nuestras aceras. Y mientras las poblaciones urbanas siguen creciendo a pasos agigantados y los patrones del clima cambian radicalmente en todo el mundo, nos queda una reflexión enorme. ¿Está verdaderamente lista esa infraestructura oculta para aguantar los golpes del futuro? Entender y aplicar marcos tan completos como la NB 688 es, sin lugar a dudas, el primer gran paso para asegurar que la respuesta sea un sí rotundo. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy.